Volvemos con esta entrevista que estamos realizando la tarde de hoy con el doctor José Pérez, abogado migratorio. Muchas son las interrogantes que me escriben a través de los DM de mis redes sociales. Una de ellas me decía, Carla, ¿qué pasa si me agarran? ¿Qué hago en ese momento en el cual me quitan el teléfono? Ahora la gente tiende mucho a querer grabar el video para dejar la constancia de cómo se lo llevaron. ¿Qué pasa en ese momento en el que grabé el video, me quitaron el teléfono, no sé qué hacer? Y además, mire, hemos visto cómo deportan gente con papeles, gente con estatus, gente con social. ¿Qué hace alguien que tenga todo y de repente se lo llevan, doctor? Bueno, lo importante es tener un plan, ¿no? En este momento tener un plan ejecutado en su familia, en su casa, donde si llegan a detener a alguien, por supuesto hay que tener un plan con los hijos. Muchos de ellos son hijos en familias mixtas, americanos, que tienes que tener algún tipo de poder que hayas dado a alguna persona para que lo puedan buscar a las escuelas, o lo que sea que vaya a pasar, para que tengan acceso al dinero, a los bancos incluso a los carros, para que le puedan poner esos cauchos con la gente de Bless, que estén bien puestos y puedan salir a buscar y hacer las cosas que necesiten hacer, ¿no? Es tener un plan y ejecutar ese plan en caso de que llegue a pasar algo. Lo más importante, lo que acabas de decir tú de la documentación, tú cuando están pasando estas cosas, es clave. Antes nadie tenía un celular, porque ahora vemos que cuando los aviones se caen, cuando se encienden, todo eso, toda la vida eso había pasado. El problema era que nunca nadie lo captaba en video. Entonces, porque nunca nadie tenía los celulares, lo mismo que ahora, todas estas detenciones, todas las violaciones de los derechos. Eso ha pasado todo el tiempo, pasó durante Trump 1, pasó durante Bush, pasó durante Obama. Siempre hay oficiales de inmigración que van más allá de sus deberes y las obligaciones que tienen de respetar al pueblo, de respetar al ciudadano, de respetar al inmigrante. Entonces, pero cargar ese video es sumamente importante. Pero yendo más allá, ¿qué la persona debe hacer? Que es la pregunta específica, es tener siempre la certeza de pedir: yo no quiero darte información, yo necesito un abogado, o deme una llamada a mi consulado. El consulado normalmente puede hacerlo si no te están dando una llamada al abogado, no tienes el número de teléfono del abogado, porque esa es otra cosa bien importante. A veces a mí me pueden estar llamando en este momento y yo estoy ahorita aquí, no estoy tomando llamadas, no estoy Claro. enviando textos, no estoy haciendo nada. Entonces normalmente es llamar a la oficina del abogado, no llamar al abogado directamente, porque el abogado no te va a responder el teléfono directamente, no te va a responder el texto normalmente el 90% de las veces. Pero Ok. si hay alguien que esté afuera, que tienes un plan, que si esto me llega a pasar, llama a tal persona. Entonces esa persona, en este caso la firma, por ejemplo, en mi oficina, por ponerte un ejemplo, no, ellos saben, ellos sí me encuentran a mí, sea debajo de las piedras, en donde sea me van a encontrar, para yo poder entonces ayudar a la persona en ese momento. Pero lo más importante es la persona pedir una visita de un abogado, pedir una llamada telefónica, o pedir por lo menos una llamada a un consulado, para que antes de que sea sacado pueda, por supuesto, tener la oportunidad de poder notificar. Fíjate que ahorita hubo una decisión sola, ayer apenas, de la corte, que le dijo a Trump: no puedes ni siquiera sacarlos bajo la ley de enemigos, al menos que les des 21 días. Tienes que darle 21 Sí. días, no puedes sacarlo de una vez. Entonces, sabemos bien de que hay derechos, pero si no expresas esos derechos, indudablemente te los van a violentar. Si firmas inmediatamente una deportación, si firmas inmediatamente lo que te está dando el gobierno, ya estarás Adiós, en otro país cuando contactes adiós al lo que abogado. te apagaste. Uh -huh. Doctor, ¿sabe que una de las cosas que hemos analizado en este espacio con internacionalistas, con periodistas, con distintos profesionales que tienen que ver con todos estos temas y que los conocen bien de cerca, tiene que ver precisamente con eso que usted acaba de decir, de esta ley de enemigos extranjeros y este freno que le puso la Corte? Pero he estado investigando mucho en cómo se organiza el crimen a nivel de bandas organizadas. Y el crimen organizado, usted sabe que muchas veces no necesita de una CBP-1. El crimen organizado, doctor, a veces no necesita de un asilo. Están tan bien organizados que avanzan en otras latitudes. Y habíamos leído el análisis de una colega que me pareció súper interesante escucharla y leerla, y tiene que ver precisamente con eso. ¿No será también que el crimen organizado llegó a las altas esferas y, por ejemplo, le impiden a Trump deportar a quien tiene que deportar de alguna manera? Porque, a ver, vamos a estar claros, Nicolás Maduro infiltró al Tren de Aragua en Estados Unidos, pero no quizás tuvo que utilizar la CP1 o un asilo. Quizás utilizó cualquier otro mecanismo para que esas personas estuvieran aquí. Ahora, le queda bien difícil al sistema IUCIS, a Migración de Estados Unidos, determinar si Carla Salcedo Flores pertenece a algún grupo. Porque, pues por supuesto, soy una persona de bien, por supuesto,
En este caso me quiero poner como primera persona para que se entienda el ejemplo. Entonces, a veces, personas que estamos aquí haciendo vida, hemos notado como se le quiere frenar todo el camino a Donald Trump para que deporte venezolanos, pero el tren de Aragua está aquí. Y el tren de Aragua no entró nada más por la CBP One. O sea, no hay un solo camino por donde hayan entrado. Se infiltraron. Es crimen organizado. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, yo difiero un poco de ti en el sentido de que le están tratando de tracar a Trump todos los caminos. Él le ha hecho lo que le da la gana. No le ha hecho caso ni siquiera a las cortes, no ha hecho nada. O sea, indudablemente ha sacado al que quiera sacar. El problema es cuando no hay transparencia, Carla. Porque tú ahorita dices que eres una persona de bien, pero que si mañana te arresta un oficial de inmigración y dice que tú eres parte del tren de Aragua porque una vez hace unos 5 años atrás recibiste una llamada de uno de ellos y no sabías que era así y te meten preso y te deportan y te mandan a El Salvador. Entonces ya en ese momento sí va a cambiar tu perspectiva. Entonces ese es el problema. Cuando no hay transparencia y te dicen o ellos escogen quién es el del tren de Aragua simplemente en Mm. razones que no son en realidad probables. Cuando se le pide información. Mire, yo tengo 3 clientes que lo detuvieron por vínculos al tren de Aragua y ninguno era del tren de Aragua. Ya lo probamos. Entonces era mentira y 2 están en El Salvador todavía hoy, después de que probamos de que no son del tren de Aragua, todavía siguen estando allá. Pero lo más triste de todo esto es por qué están presos en El Salvador. O sea, eso es una violación de los derechos humanos y Trump la va a pagar, tarde o temprano la va a pagar. Porque esa violación de derechos humanos que está haciéndole esas personas, a mis propios clientes, que los sacó, que estaban en libertad en los Estados Unidos, no habían violado nada, no tenían ningún crimen, simplemente les dio la gana a ellos de decir de que estaban vinculados con el tren de Aragua, los sacaron, probamos de que ya no están con el tren de Aragua y todavía los tienen en una cárcel, ni siquiera ¿Pero los sacan en estuvieron con el libertad. tren de Aragua en algún momento o ya no? No, para nada, no, nada, no tenían nada, nada, ningún vínculo en lo absoluto. Simplemente uno de ellos tenía tatú, muchísimos tatús, pero él era un creador de arte, de tatús, él tatuaba gente, pero Claro. no tenía ni siquiera ni la AK-47, ni las coronas, ni nada, nada, nada. Y el otro dijeron de que en la calle donde él vivía habían miembros del Tren de Aragua y que él conocía a esos miembros del Tren de Aragua y por lo tanto era known associate of the Tren de Sí. Aragua. Entonces, cuando tú tienes un gobierno que lo que hace es mentir y no tiene transparencia, Carla, no podemos decir de que le están prohibiendo deportar a las personas. Si tú tienes cómo probar de que la persona efectivamente es del Tren de Aragua, sácalo, mételo preso, haz lo que tengas que hacer. Claro, Pero el doctor, problema es pero que ¿cómo no hay haría? Pero evidencia para mire, hacerlo. perdóneme la interrupción, pero ¿cómo haría usted en un sistema en el cual usted sabe perfectamente cómo se mueve la administración de Nicolás Maduro, cómo mueve sus hilos, con cuántas artimañas se han mantenido en el poder a lo largo de todos estos 25 años? Entonces yo digo, no van a hacer las cosas de una manera fácil que las puedan reconocer. Nicolás Maduro ejecutó un plan y es mandar a los miembros del Tren de Aragua a Estados Unidos, enviados como leíto oficial. Leíto oficial no es el Tren de Aragua, pero el leíto oficial llegó a este país con un plan reconocido públicamente, ¿verdad? Ya se sabe a qué vino. ¿Cómo hacen? Sí. Uh -huh. Ajá, Y hay ¿cómo personas que hacen vinieron para a decir, determinar quiénes son? O sea, ¿cómo tú dices, ok, este hombre no tiene tatuajes? Ay, resulta que sí es el Tren de Aragua. Este hombre parece que, o sea, ¿cómo los distingues si son bueno, crimen pero es que organizado? para eso es el Estado de Derecho, para que Pero, los distingas, ¿y para que puedas por qué poder todavía tener, la administración de Nicolás Maduro está ahí? Porque hay algunas cosas de maldad, digamos, de alevosía y de todo lo que han hecho que lo saben hacer. pero la vas a ver toda la vida. Eso es lo mismo que nos pusiéramos a hablar, Carla, de que todo cubano es un espía cubano. Eso no es así. O sea, y Cuba tiene 70 años en el poder, tienen más que Maduro. Entonces, no puede ser. Tú simplemente no puedes, como mecanismo del Estado y como aparato del Estado, simplemente decir, bueno, no, yo decido que estos son, estos son, estos son. No, tienes que probarlo. Y si lamentablemente no conseguiste la prueba, no probarás que es lamentablemente de esa banda. Al Claro. que pueda probarle que es de esa banda, lo va a hacer. Cuando estamos en un Estado de Derecho, tenemos que respetar ese Estado de Derecho. Es lo mismo que te acabo de decir, fuera de tuyo, fuera de un hijo tuyo o de un Sí. familiar tuyo. Hasta que no lo hasta que no lo sientas, no lo vas a ver de esa No, y manera. lo hemos denunciado, doctor. Hemos visto un músico venezolano que está en el SECOT, hemos visto deportistas, un muchacho que juega soccer, hemos visto todo, o sea, y estamos en desacuerdo con eso. Todo aquel que sea inocente no debería estar en el SECOT. Además que tomando en cuenta que es una cárcel de máxima seguridad, diseñada por la administración de Nayib Bukele para presos de alto
de alto malandraje, digamos, Ujú. no es posible que ahí esté un venezolano de bien, ni que esté un estadounidense de bien o el salvadoreño que está allí también, Kilmar Abrego García. Lo que estamos diciendo es que también hay que entender, ¿verdad? Viendo la perspectiva y el panorama completo, que es necesario de alguna manera ver cómo sale el tren de Aragua de aquí. Todas las semanas están sacando personas y que si se les comprueba, de pronto agarran 20 que son del tren de Aragua y 3 que no. De pronto agarran 40 que son del tren de Aragua y 5 que no. Es cierto, ¿verdad? Porque yo creo que no ha sido fácil determinar quiénes eran ellos. Recuerde cómo andaban en Nueva York. Recuerden que ellos saben actuar, porque el tren de Aragua no está solo en Estados Unidos y en Venezuela, usted lo sabe. Yo hice reportajes cuando viví en Colombia y cuando yo estaba en Colombia hace más de 4 años, esa banda delictiva tenía más de 3.000 miembros en su momento, entre Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Colombia, y ya por supuesto estaba trayendo sus tentáculos a Estados Unidos. Imagínense el número de integrantes que debe haber ahora, pero es que están Sí. organizados. Entonces, ¿cómo podemos ser un poco inocentes en pensar que solamente tienen tatuajes y ya? Sí, yo tengo así lo que había ganado en Colombia y que gané incluso en Perú, de gente que fue atacada por el tren de Aragua hace 2 o 3 años. El Exacto, punto es el siguiente, Carla. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Si una persona cometió un delito, que pague por su delito. exacto. Lo que yo no puedo aceptar como abogado y como una premisa, por ejemplo, que tú digas o que tú hagas en tu programa o que cualquier otro periodista haga, es que me digan, simplemente porque es un venezolano, incluso está vinculado con el tren de Aragua, sí debería estar en la cárcel de El Salvador. Pues no, No, no. porque nadie, primero y principal, ningún venezolano debería ser deportado a El Salvador. Uno. Número dos, ningún venezolano, si haya cometido algún delito, tiene por qué ir a pagar en una cárcel del Salvador. O pagan en la cárcel de aquí o lo deportan a Venezuela y que paguen en la cárcel de allá. Pero número tres, lo más importante es esto que tengo que tener en cuenta, es todos los derechos internacionales que se le están violando a estas personas. Así sean vinculados al tren de Aragua. Así hayan cometido algún delito en algún momento, que paguen los delitos. Yo no estoy diciendo aquí que no, que los dejen en libertad y que no lo paguen. El problema es el haberlos sacado a otro país, tenerlos en una cárcel segura sin ni siquiera tener una sentencia. No les han probado que cometieron algún delito. Así sean miembros del tren de Aragua. Tienen que probarle que cometieron un delito para que puedan estar presos. Y Sí. no lo han hecho. Bueno, también hemos visto cómo Nicolás Maduro avanza hacia atrás y luego hacia adelante, retrocede, da 2 pasos, 3 pasitos, porque por supuesto su política migratoria en un comienzo era decir que por qué los venezolanos estaban siendo privados de libertad en el SECOT, que se estaban violando todos los derechos humanos a la vez. Habló el fiscal general de la Nación criticando esto, pero una vez que Nayib Bukele les dice, bien, negociemos entonces tus presos políticos por los presos que yo tengo aquí. Cuando esa negociación se pone sobre la mesa, el discurso de la administración de Nicolás Maduro cambia totalmente. Por supuesto, cada preso tiene que estar privado de libertad en su país, pero acuérdense que aquí hay temas que tienen más que ver con política que con privados de libertad. Por eso repito que el Tren de Aragua no es una banda nada más delictiva, pertenece a un crimen organizado que se está moviendo en toda Latinoamérica y que lo Internacional, claro. infiltraron aquí, lo infiltraron en Estados Unidos con un objetivo en particular y por supuesto la administración de Donald Trump está lanzando todos sus misiles para lograr que esa banda salga de este país porque saben, conocen y entienden que no se trata de una banda delictiva nada más que roba y mata, se trata de crimen organizado. Sin embargo, por supuesto, alzamos la voz por aquellos que son inocentes y que están allí, alzamos la voz aquí y en todos los espacios que podamos para que estas personas no solamente salgan, sino que además se esclarezca, porque no es nada más que no estén en el SECOT. Es que en verdad se esclarezca si son culpables o inocentes y las familias puedan saber bien. O sea, aquí lo importante es que queden absueltos, que queden libres, que queden tranquilos. Y usted me va a aclarar, doctor, había escuchado, lo vi en algunos de los medios de comunicación, que había un venezolano que estaba preso en el SECOT y que la corte pidió ayer que fuera trasladado a Estados Unidos. ¿Conoce este caso? No particularmente, no lo conozco, pero sí hay también de un residente, de un ciudadano, El Salvador mismo, que lo sacaron y que sabemos muy bien de que no lo han traído, a pesar de que no solamente la Corte Inicial lo dijo que lo trajeran, la Corte de Apelaciones lo dijo que lo trajera y la Corte Suprema dijo que lo trajera, después de que Trump había dicho, yo espero que la Corte Suprema me diga y si la Corte Suprema lo dice, yo lo haré. Y la Corte Suprema lo dijo y no lo ha hecho. Entonces, Sí. ese, Sí, ese ese es el caso de Kilmar. es De Kilmar correcto.
Correcto. Y ese es el problema, ese es el problema cuando, por ejemplo, la gente piensa de que, oh, no, sí, Trump está tratando de limpiar las calles. Es lo mismo que ese muchacho. Ese muchacho lo trataron de vincular con la MC-13 y no lo lograron probar. Una corte lo dijo, no tiene vínculo. Entonces, ¿por qué ahora vas a decir que es un terrorista, que es un violador, que es un asesino, cuando todo eso Sí. es mentira? ¿Dónde están las pruebas de eso? Pero Pruébalo. además trajeron a Bukele para que de alguna manera también fuera parte de la historia, porque ya Nayib Bukele lo califica como terrorista y dice que bajo ningún concepto puede dejar en libertad a una persona que está calificada como terrorista. Pues, pero así están las cosas en estos tiempos, doctor, muy delicadas. Por supuesto, estamos haciéndole el seguimiento paso a paso, el pulso de estas noticias migratorias, las llevamos y siempre estamos recomendando entonces que la población pueda estar en los caminos legales para permanecer en Estados Unidos. ¿Alguna cosa otra que haya que destacar en esta tarde, doctor? Yo creo que lo importante es lo que hemos venido hablando y como puedes ver yo soy muy apasionado en esto, es que la gente tenga la oportunidad de expresar sus derechos, pero también de poner al gobierno a que lo que ellos aleguen lo deban probar, ¿no? Y eso es lo más importante. Siempre van a haber organizaciones, siempre van a haber abogados que vamos a seguir tratando de llevar la batuta para poner al gobierno en su lugar cuando le esté violando los derechos a las personas, pero tengan en cuenta que siempre va a haber violaciones de los derechos y siempre han existido. Pero más allá se probará en su respectivo momento esa violación de los derechos que pasó. Pero importante, no están solos, importante, a pesar de todo lo que está pasando, hay caminos, hay cosas que se pueden hacer, no todo es malo, no todo es negativo. Yo aplaudo, por supuesto, al gobierno de Trump si saca un asesino, si saca un violador, pero que lo pruebe, que es un asesino, que es un violador y lo saque. Pero no simplemente que me agarren en la calle porque tengo un acento de venezolano, porque estoy hablando español y me digan entonces de que yo soy un asesino. No es así y no debemos aceptarlo de esa manera. Exacto, así es, doctor. Gracias por habernos acompañado en la tarde de hoy en este espacio, Top News. Gracias por haber estado allí. Yo estoy segura que vamos a seguir conversando. Siempre es un placer que podamos analizar todos estos temas que estoy segura afectan y también benefician a la comunidad. Recuerde que si tienes un problema migratorio, no inventes, no busques caminos verdes, caminos cortos. Todos los caminos cortos conducen a un solo lugar y es que al final lo barato sale caro, así que Sí. hay que ir a pagar lo que hay que pagar. Esa es la pura y real, ¿verdad? Gracias, doctor. Un placer, un placer, un placer a ti. Como siempre, estamos a tu orden y esperamos, por supuesto, que poco a poco, como se vayan dando las cosas, sigamos trayendo noticias buenas en lugar de cuestiones que digan de cosas malas que están pasando, que nos están violando los derechos o las demás cosas. Hay caminos, hay cosas que se pueden hacer. Siempre hay una esperanza, siempre hay una luz al final del túnel. Así es, gracias por habernos acompañado, amigos. Hablábamos con José Pérez, abogado migratorio. Recuerde que estas personas que tramitan papeles, documentos, gestores, preparadores de documentos, por supuesto, no estamos desprestigiando su trabajo, es un trabajo bien valioso que hacen. Conozco por lo menos 5 o 6 personas que se dedican a eso y hacen un trabajo espectacular. Siempre los estoy llamando, consultándole, mira, esto es así, mira de verdad. Pero hay trámites en la corte que solamente lo pueden llevar adelante abogados migratorios y lo mejor que usted puede hacer siempre es como ponerse en manos de los que saben. Por eso les hablo de Oasis Realty, también de las llantas y de los clientes que yo siempre recomiendo porque los he utilizado. Y en este caso, los abogados migratorios yo creo que hacen un buen trabajo, lo celebro, siempre estoy compartiendo el contenido que ellos dan, que ellos publican, porque además ellos quieren que el migrante pueda estar aquí en este país disfrutando de Estados Unidos, del sueño americano, de las bondades de este país, pero no es menos cierto que todos quieren que puedan quedarse con la documentación necesaria, que usted no pase sustos cuando sale a la calle. Es muy importante que recuerde que si usted va a salir a la calle en cualquier horario, vaya para donde vaya, lo estoy recomendando prácticamente a diario. En su cartera, usted meta el papel de las huellas dactilares, ese papel que puso en UCI, donde le pusieron sus huellitas, ese papel métalo en la cartera. Al igual que el Social Security, el Social es un documento que cuando yo llegué a este país me dijeron que no lo usara en la cartera, que se podía perder, que tuviera cuidado, pero ahora el Social Security hay que cargarlo en la cartera para que no haya ningún tipo de problema a la hora que alguien lo pare. Usted saca su documento de huellas, saca su Social Security y también saca su licencia con el Real ID.
busque la manera, toque la puerta, vaya al DMV, pida su Real ID, pierda tiempo, haga la fila, pida el día de trabajo, pero estos son documentaciones legales que hay que tener en Estados Unidos para permanecer aquí, porque así lo exige la ley y estamos en un país que no es el nuestro y tenemos que respetar cada una de las leyes que nos imponen, porque además de esto se trata la democracia. Aceptamos venir aquí, pues también aceptemos cada una de las condiciones que se ponen para todo. Amigos, nos despedimos en esta hora, 5:51 de la tarde en Washington, D.C. Ha sido un día de bastante información. Hemos estado compartiendo con ustedes a lo largo de nuestras plataformas digitales. Recuerden seguirnos en Instagram, @Top Latin News, y también en las otras plataformas digitales estamos como Top News Latin. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Yo me despido. Soy Carla Salcedo Flores. Nos vemos mañana.